Pues hoy martes, como siempre, vamos a informar sobre la situación de salud, en particular lo de la pandemia. Nos va a informar el doctor Hugo López-Gatell sobre la situación que prevalece en el país y también vamos a tener información de la llegada de un mayor número de dosis de vacunas, tanto al aeropuerto de Monterrey como al aeropuerto de la Ciudad de México. Y vamos también a informar sobre este plan de vacunación, de cómo vamos y qué se está previendo hacia adelante, que va a lograrse con el propósito de que se vacune a todos los mexicanos y que podamos cumplir con la meta de vacunar antes de que termine marzo, a finales de ese mes, a todos los adultos mayores del país. Estamos trabajando con ese propósito, organizándonos. Ya inició el Plan Nacional de Vacunación, los preparativos, la integración de brigadas de vacunación para ir hasta las comunidades más apartadas de México. Ya estamos trabajando en ese plan, pero vamos a depender de la disponibilidad de las vacunas y también se están haciendo las gestiones para que se cumplan los acuerdos que tenemos con farmacéuticas y solicitando también el apoyo de gobiernos extranjeros con ese propósito. De modo que vamos a darle la palabra al doctor Hugo López-Gatell, que nos informe de cómo vamos y también acerca de la vacuna. Adelante, doctor. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, comentamos sobre la actualización de la epidemia y lo que ya mencionó el presidente sobre el avance de la vacunación. Recordar lo que dijimos el 24 de diciembre de 2020, con la llegada de las vacunas da un giro radical el manejo de la epidemia, no solo en México, sino en el mundo, en los países que ya empezaron a vacunar. Es muy diferente, sustancialmente diferente, el poder tener un instrumento de protección específica que nos permita controlar la epidemia de manera activa. Está científicamente planeado, corresponde con las recomendaciones de mejores prácticas de la Organización Mundial de la Salud y coincide con varias de las recomendaciones que en cada uno de los países han hecho los países que ya tienen vacunas. Entonces, la ganancia es muy acelerada, con 20% de cobertura reduciremos 80% de las muertes que se presentarían por la epidemia. Este es un objetivo muy claro y así ha sido trazado para nuestro plan de vacunación. Por eso el Gobierno de México tiene una estrategia de alcance nacional que ha sido conversada con los gobiernos estatales. Próximamente será nuevamente conversada. El próximo jueves tenemos sesión de trabajo con la Conferencia Nacional de Gobernadores. Si me permite, presidente, voy a presentar entonces el informe técnico que comentamos ayer. Gracias. Aquí tenemos, es esencialmente información semejante a la que veníamos presentando hasta el final de 2020. Le hemos puesto un formato visual un poquito más dinámico. Los informes técnicos se publican en tiempo real en el portal coronavirus.gov.mx. Aquí tenemos la curva epidémica de los casos estimados por semana, como lo solíamos hacer, y destacamos que habíamos tenido un pico epidémico
que se prolongó desde la semana 10 en marzo hasta la semana 39 del año, la última semana de julio. Posteriormente, durante agosto y septiembre, hubo un descenso en la intensidad epidémica y llegamos a la semana 40, en donde tuvimos nuevamente un repunte, es a lo que le llamamos la segunda oleada, el rebrote, el repunte. Comentamos en varias ocasiones que no hay ninguna razón técnica para requerir que haya una extinción completa de la epidemia antes de hablar de un rebrote. Un rebrote es simplemente el momento en donde cambia la tendencia. En este caso volvió a ascender y superó desde luego la intensidad epidémica del verano y llegamos a este punto en la semana epidemiológica número 50 de 2020, que es la penúltima semana del año, y después hemos tenido 2 semanas consecutivas de descenso. Para el corte de información que termina en la semana 52 de 2020, en este momento estamos en la primera semana epidemiológica de 2021, tenemos este descenso de 21%. Y como suele ocurrir con el flujo de datos, es posible que la magnitud de este descenso sea más modesta, pero seguramente al sábado próximo terminaremos con una tendencia de descenso ya por 2 semanas consecutivas, lo cual es alentador. Por el otro lado, quiero destacar lo que hemos señalado en otras ocasiones, la recuperación. La gran mayoría, cerca del 80% de las personas que han sido atendidas por COVID, que han sido registradas por padecer COVID-19, tienen una enfermedad leve, una enfermedad que se maneja ambulatoriamente, cerca del 20% se hospitalizan. En ambos casos, la gran mayoría, que también es cerca del 80%, se recuperan, y esto es lo que se ve en esta otra gráfica, que para la semana final del año tuvo un aumento de 6% en las recuperaciones. En este momento, 4% de los casos, que son estos casi 64,000, son la epidemia activa, el resto son la epidemia histórica, 1,5 millones casi de casos que sumamos, de todos modos por razones estadísticas, 1,600,000 si consideramos los estimados, ya se han recuperado. Si usted tiene síntomas de COVID y tiene 60 o más años de edad, o tiene enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, inmunosupresión y otras, no se espere, acuda a valoración médica, eso puede ayudar a que disminuya la probabilidad de un desenlace fatal. Siguiente, por favor. Aquí sintetizamos lo que tradicionalmente presentábamos en las gráficas de columnas, que es la ocupación hospitalaria estado por estado. De manera panorámica tenemos el 51% de las camas destinadas a la atención de personas con infección respiratoria aguda grave, el síndrome clínico de COVID-19, ocupadas. Y vemos que 5 de las 32 entidades federativas que ahí están indicadas, con sus porcentajes de ocupación, tienen ocupaciones superiores al 70%. Otras 5 están entre 50 y 69%, también ahí indicadas, y el resto, 22 de las 32, tienen ocupaciones menores al 50%. El dato específico de disponibilidad de camas también aparece al final de la gráfica. La siguiente. Y para camas con ventilador, que son aquellas para personas críticamente enfermas, 45% están en este momento ocupadas en promedio. Solo 2 entidades federativas, el Valle de México, la Ciudad de México, la zona conurbada del Estado de México, tienen ocupaciones superiores al 70%. 2 están entre 50 y 69%, a saber, Nuevo León y Baja California, y las 28 restantes, 28 de 32, tienen ocupaciones inferiores al 50%. Recordamos aquí, para una comprensión más exacta del manejo de la epidemia, que el objetivo de tener camas disponibles es un objetivo técnico establecido por el Gobierno de México desde la fase de preparación de esta epidemia, desde enero de 2020. ¿Por qué razón? Porque una de las situaciones más difíciles que enfrentaron varios de los países que iniciaron con la epidemia de COVID fue la incapacidad de atender a su población. En México hemos logrado, porque este fue el objetivo técnico alcanzado, que no se saturaran los hospitales. Ciertamente no teníamos, y lo hemos declarado una y otra vez, la capacidad instalada. El Sistema Nacional de Salud de México durante muchos años no desarrolló las capacidades suficientes.
en hospitales, en el número de camas, en el personal de salud, con una carencia de cerca de 240,000 personas de los múltiples campos laborales de la salud, y no había la capacidad instalada. Por lo tanto, era imprescindible emprender la más amplia reconversión posible y siempre estar por encima de la cantidad de casos de personas que necesitaran hospitalización. Lo hemos logrado y esto requiere un trabajo arduo de todos los días con todas las instituciones del sector salud. Siguiente. 43,960 personas han sido ya vacunadas. Hasta ahorita es, desde luego, la primera dosis. Recordar que aquí estamos usando la vacuna de Pfizer-BioNTech, que requiere 2 dosis con un intervalo de 21 días en promedio. Y vemos el progreso, lo vamos a estar graficando día por día conforme vayamos utilizando esta y posteriormente las siguientes vacunas. La siguiente. 82% de las 53,625 dosis ya han sido utilizadas. Hoy arrancan nuevamente los puestos de vacunación desde temprano a las 8 de la mañana y lo más probable es que se termine el 100% de estas dosis. Pero llegan nuevas, la siguiente, hoy 5 de enero, llegan este nuevo embarque de una dotación semejante de 53,000, un poco más de 53,000 dosis, que se desglosan de esta manera. Ahora comento sobre el uso de estas vacunas y el plan de vacunación. Recordar que el plan de vacunación tiene un primer grupo de priorización, que es el personal de salud, quienes cuidan a las personas enfermas. Tenemos que cuidar a quienes nos cuidan. Esto se ha hecho en todo el mundo. Esto tiene una razón técnica importante de priorizar al personal que está directamente en atención. Entonces, con el embarque del 11 de enero ya estaremos recibiendo más de 436,000 dosis por semana de manera continua, y esto nos permitirá vacunar en grandes cantidades a todo el personal de salud del resto del país. Estimamos que para finales de enero, para el último embarque, que serán el 25 de enero, tendremos ya 1,400,000 dosis acumuladas que permitirán vacunar a todo el personal de salud que está justamente en las unidades clínicas, COVID y no COVID. Entonces, todos los estados tendrán esa prioridad. Después, comento de una vez, ya lo mencionamos, el segundo grupo de priorización son las personas adultas mayores. Las zonas más vulnerables, las personas más vulnerables serán vacunadas prioritariamente. En adelante seguiremos con todas las demás edades. Recordar que en ninguna parte del mundo, en este momento que arranca el año, se tiene información suficiente para vacunar a menores de 16 años. Esto es por un precepto ético fundamental, pero ya las compañías farmacéuticas y los distintos centros de investigación que colaboran con ellas tienen planeados y están en programación ensayos clínicos secundarios sobre la seguridad y eficacia en personas menores de edad. Entonces, en resumen, tenemos una epidemia aún activa, tiene un patrón en parches, como lo hemos destacado ya desde el mes de junio del año pasado. Esto es todo, presidente. Permiso. Sería bueno que se ponga la gráfica de la vacuna. ¿Cómo estamos en el mundo? A ver. Con gusto, presidente. Esto es lo que comentaba. Aquí se ve, esta es una gráfica que está actualizada con las distintas fuentes oficiales. Hay servicios de información como el de la Universidad de Oxford o la propia Organización Mundial de la Salud o el de Johns Hopkins, que hacen los resúmenes de la actividad epidémica del mundo, incluyendo ahora los programas de vacunación. Vean ustedes, están ordenados de acuerdo al criterio del porcentaje de vacunación, que es lo que está en la columna número 3. Aquí está amplificado. Veamos los primeros 13 hasta llegar a México. El primero es Estados Unidos, que fue el que inició la vacunación. Le sigue China, Israel, Reino Unido, Rusia, Alemania, etcétera. Ningún país de América Latina hasta llegar a México, por eso es claro que somos el primer país. Hasta el corte de ayer nosotros teníamos 43,960
dosis utilizadas, que representan hasta el momento 0.03%. Desde luego es el arranque, es una proporción pequeña, pero lo que destacamos con esta información es el orden, la oportunidad de los países. Presidente.